Un líder religioso respetado, miembro del consejo más poderoso de Jerusalén, decide buscar respuestas en la oscuridad de la noche. Nicodemo, el maestro que todos consideraban un faro de sabiduría, se encontraba en una lucha interna que pocos podían imaginar. ¿Qué podía hacer cuando las enseñanzas de un joven carpintero desafiaban todo lo que había defendido durante su vida? Este es el viaje de un hombre que pasó de la seguridad del poder y la tradición, al riesgo de una fe que lo transformaría para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia de secretos, sacrificios y redención cambiará por completo la manera en que ves el verdadero significado de la fe. Y si te ha atrapado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, comentar y compartir este vídeo para que más personas puedan descubrir el increíble viaje de Nicodemo. En el corazón de Jerusalén, bajo el manto pesado de la noche, un hombre camina con pasos silenciosos por las estrechas calles de piedra. Ese hombre es Nicodemo, fariseo respetado, miembro del Sanedrín y maestro de la ley. Para el pueblo, es una figura intachable, un faro de conocimiento y justicia, pero esa noche, su corazón arde con una inquietud que no puede apaciguar. En sus manos sostiene los textos sagrados, pero en su mente resuenan las palabras de un joven profeta, Jesús de Nazaret. Este hombre ha causado revuelo, transformando agua en vino, sanando a los enfermos y hablando de un reino que no es de este mundo. Nicodemo, aunque firme en su fe, no puede evitar sentirse atraído por esas enseñanzas que parecen tocar lo profundo de su alma. El eco de las multitudes hablando de este Jesús, susurrando sobre milagros y promesas, despierta una curiosidad que Nicodemo no puede ignorar. El día lo mantiene en su papel de líder religioso, pero la noche es su refugio. Es en la oscuridad donde se atreve a buscar respuestas. El peso de su túnica lo envuelve como una capa de responsabilidad, y aunque la luna ilumina su camino, Nicodemo siente que su vida ha estado sumida en una oscuridad espiritual. ¿Quién es este hombre? ¿Qué puede ofrecer que los escritos antiguos no hayan revelado ya? Mientras camina, la ciudad duerme, pero en su mente hay un tumulto de preguntas. Sabe que acercarse a Jesús abiertamente sería un escándalo, un riesgo para su reputación. Pero, ¿y si este joven carpintero realmente es lo que dice ser? ¿Y si él posee las claves del reino que todos los profetas habían anticipado? Finalmente, Nicodemo llega a la puerta de la casa donde Jesús lo espera. La puerta cruje, como si la misma madera resistiera el peso de lo que está por suceder. Un escalofrío recorre su espalda cuando cruza el umbral. Allí, en una pequeña habitación iluminada solo por una lámpara de aceite, está Jesús. La sencillez de su presencia choca con la magnitud de su reputación. No hay tronos, ni coronas, ni ejércitos. Solo un hombre de apariencia común, pero con una mirada que parece traspasar el alma. «Rabí», susurra Nicodemo, sus palabras vacilantes, como si temiera que el sonido mismo de su voz pudiera revelar su traición a la ley. «Sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Jesús, sentado en una esquina de la habitación, levanta la vista y lo observa, con una calma que desarma. de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Las palabras caen como una piedra en el agua, creando ondas de confusión y asombro en el corazón de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, sin perder su serenidad, le responde con una suavidad profunda. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo siente que su mente se tambalea al borde de un precipicio. Todo lo que había enseñado, todo lo que había creído conocer sobre Dios y la ley, parece desmoronarse ante esa sencilla verdad. La certeza con la que Jesús habla no deja espacio para el debate, pero tampoco ofrece respuestas fáciles. Nicodemo se encuentra ante un abismo de fe. Lo que había sido una búsqueda por respuestas intelectuales se ha convertido en un enfrentamiento con su propia alma. Mientras el viento de la noche susurra fuera de la casa, Nicodemo siente como ese mismo viento parece moverse dentro de él. Una fuerza invisible, pero real. El mundo que conocía empieza a desvanecerse, y una nueva realidad, aún incomprensible, comienza a formarse. El capítulo termina con Nicodemo saliendo de la casa, caminando de nuevo por las calles oscuras de Jerusalén. Esta vez, sin embargo, no camina solo. Dentro de él, una chispa ha sido encendida, una luz que empieza a iluminar la oscuridad que siempre había creído necesaria. Pero la pregunta persiste, ¿estará dispuesto a pagar el precio por seguir esa luz, sin importar las consecuencias? El misterio de lo que significaba nacer de nuevo seguiría persiguiéndolo, y aunque su posición como maestro de la ley lo obligaba a mantener el orden y la tradición, en su interior, una nueva búsqueda había comenzado.
Una búsqueda que lo llevaría más allá de los límites de la ley, hacia las profundidades del espíritu. La mañana siguiente a su encuentro nocturno con Jesús, Nicodemo apenas podía concentrarse en sus deberes. Los pasillos del templo, las discusiones sobre la ley, las citas con otros maestros del Sanedrín, todo parecía haber perdido su peso. Sus pensamientos giraban sin cesar alrededor de las palabras que había escuchado, nacer de nuevo. Las preguntas lo acorralaban, y por primera vez en mucho tiempo, el maestro de la ley se encontraba en una posición desconcertante, ignorante ante un concepto que parecía escapar a su comprensión. Al caer la tarde, Nicodemo se encontraba solo en su estudio. Sus manos repasaban los rollos de la Torá y los profetas, pero sus ojos no los leían realmente. ¿Cómo podría un hombre nacer de nuevo? Su mente lógica no podía abarcar lo que parecía una contradicción. Nicodemo, un maestro experimentado, estaba acostumbrado a los debates y las interpretaciones profundas, pero lo que Jesús le había presentado era algo más allá de la mera comprensión intelectual. La tradición que Nicodemo había abrazado desde su juventud se basaba en las estructuras claras de obediencia a la ley, de rituales y prácticas externas. Y ahora, este Jesús hablaba de algo completamente distinto, una transformación interna, un renacimiento que no tenía que ver con la carne, sino con el espíritu. La idea lo inquietaba, lo desafiaba. ¿Acaso toda su vida había estado incompleta? ¿Acaso su devoción a la ley no era suficiente? Sentado junto a la ventana, el viento nocturno volvió a colarse, suave pero insistente, como un recordatorio de las palabras de Jesús. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Nicodemo se llevó las manos a la cabeza. Aquello le sonaba tan misterioso como fascinante. Era como si Jesús estuviera hablando de un poder invisible, una fuerza que actuaba por encima de la razón humana. Esa noche, no pudo resistir el impulso de volver a buscar respuestas. En el mismo lugar, bajo el manto de la oscuridad que les ofrecía privacidad, se reunió nuevamente con Jesús. La lámpara de aceite apenas iluminaba la habitación, pero las palabras que saldrían de la boca del maestro pronto iluminarían mucho más que el ambiente. Rabí, comenzó Nicodemo, sin poder disimular la urgencia en su voz, lo que dijiste anoche. No logro comprenderlo. ¿Cómo puede ser esto? Hablas de nacer de nuevo, pero lo que propones parece imposible. ¿Qué significa realmente? Jesús, con su habitual calma, lo miró a los ojos. Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibes nuestro testimonio. Si te he hablado de las cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te hablo de las celestiales? Las palabras de Jesús perforaron el intelecto de Nicodemo, revelándole que lo que estaba en juego no era una simple nueva enseñanza para ser debatida, sino una revelación que trascendía la lógica humana. No se trataba de una reinterpretación de la ley, sino de un cambio radical de naturaleza. Jesús le estaba pidiendo que dejara de lado las estructuras religiosas en las que había confiado toda su vida para abrazar algo profundamente espiritual. ¿Cómo puede un hombre ser transformado internamente?, preguntó Nicodemo, buscando aferrarse a algo que su mente pudiera comprender. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, respondió Jesús. Nacer de nuevo no es algo que pueda ser explicado con las reglas del mundo físico, porque no es de este mundo. Es obra del Espíritu Santo, quien transforma el corazón humano. No puedes controlarlo ni definirlo con las leyes que conoces. Es un misterio, como el viento que sientes pero no puedes ver. Nicodemo sintió que sus fundamentos se tambaleaban. Durante toda su vida, había creído que la rectitud venía de cumplir la ley, de obedecer los mandamientos con precisión. Sin embargo, ahora Jesús le hablaba de una justicia superior, una transformación que no dependía de los actos externos, sino de una renovación interna que solo podía ser obra de Dios. Era como si todo lo que había considerado fundamental comenzara a disolverse ante algo mucho más grande y poderoso. A medida que la conversación continuaba, Nicodemo empezó a entender que la verdad que Jesús revelaba no era una simple corrección de las leyes religiosas, sino una invitación a una relación con Dios que iba más allá de lo que los sacrificios y los rituales podían ofrecer. Jesús no proponía una fe basada en el cumplimiento de normas, sino en una conexión viva y directa con el Espíritu. Esa noche, cuando Nicodemo regresó a su hogar, llevaba consigo no solo nuevas preguntas, sino también la semilla de una nueva visión. El concepto de nacer de nuevo seguía siendo desafiante, pero algo en su corazón había cambiado. Empezaba a intuir que su vida no podría continuar de la misma manera. Si quería encontrar la verdad, tendría que estar dispuesto a dejar atrás las viejas estructuras que lo habían sostenido durante tanto tiempo. Tendría que estar dispuesto a dejar que el Espíritu de Dios lo guiara hacia una transformación profunda.
La lucha interna de Nicodemo se volvía cada vez más evidente. Por un lado, estaba la presión de su posición, de su responsabilidad como maestro de la ley, de las expectativas del Sanedrín y del pueblo. Por otro lado, estaba la voz suave pero firme de Jesús, invitándolo a experimentar una fe que rompía con todo lo que él había conocido. La jornada de Nicodemo apenas comenzaba, y aunque todavía no comprendía plenamente lo que significaba nacer de nuevo, ya no podía ignorar el llamado de algo mayor. Jesús no le ofrecía una simple solución, sino una transformación total, un nuevo comienzo. Y mientras miraba al cielo estrellado esa noche, comprendió que la respuesta no vendría solo de su intelecto, sino de un acto de entrega y fe. El viento frío de la noche envolvía a Nicodemo mientras caminaba una vez más hacia el lugar secreto donde se encontraba con Jesús. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado en su corazón. Las palabras sobre nacer de nuevo seguían resonando en su mente, desafiando todo lo que creía saber, pero también despertando una esperanza nueva, un anhelo por una verdad más profunda. Al llegar, la pequeña lámpara de aceite iluminaba apenas la figura de Jesús, quien lo esperaba como si supiera de antemano que Nicodemo vendría esa noche. La oscuridad del lugar no hacía más que aumentar el contraste con la luz de las enseñanzas que Jesús ofrecía, enseñanzas que, aunque misteriosas, comenzaban a tomar forma en el corazón del fariseo. Jesús habló con la misma tranquilidad que siempre lo había caracterizado. Nicodemo, es necesario que entiendas algo más profundo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nicodemo sintió un estremecimiento en su interior. Conocía bien la historia que Jesús mencionaba. En el desierto, el pueblo de Israel había sido mordido por serpientes venenosas debido a su desobediencia. Moisés, bajo la instrucción de Dios, había levantado una serpiente de bronce en un asta, y aquellos que la miraban eran sanados de su veneno. Pero ahora, Jesús estaba comparándose a sí mismo con esa serpiente de bronce. La implicación era clara, pero a la vez aterradora. Jesús estaba hablando de ser levantado, de algún tipo de sacrificio. ¿Estás diciendo que tú serás levantado de esa manera?, preguntó Nicodemo, con una mezcla de incredulidad y temor. Jesús asintió, sus ojos serenos pero llenos de un peso inquebrantable. El Hijo del Hombre será levantado, no para condenar al mundo, sino para que el mundo, a través de él, sea salvo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La revelación cayó como un rayo sobre Nicodemo. El peso de lo que Jesús estaba diciendo comenzó a hundirse en su mente. Jesús no era simplemente un maestro, ni siquiera solo un profeta. Estaba revelando algo que el fariseo nunca había imaginado, que él mismo, el hombre que tenía frente a él, era el Mesías prometido, aquel que los profetas habían anunciado. Pero el camino de ese Mesías no sería el de la gloria terrenal o la victoria militar que muchos judíos esperaban. No, este camino incluía sufrimiento, dolor y sacrificio. Jesús lo miró profundamente, como si pudiera ver las luchas internas de Nicodemo. Así como aquellos que miraban la serpiente de bronce eran sanados del veneno mortal, aquellos que miren al Hijo del Hombre cuando sea levantado serán salvados del veneno del pecado. El veneno que mata no solo el cuerpo, sino también el alma. Nicodemo comenzó a temblar. ¿Cómo podía ser esto? El Mesías estaba destinado a restaurar el reino de Israel, a traer justicia y paz. Pero Jesús hablaba de ser levantado, de morir, de un sacrificio. La imagen de la serpiente de bronce en el desierto, que había sido una señal de sanación para los que la miraban, ahora adquiría un nuevo significado. Jesús estaba hablando de un sacrificio mucho mayor, uno que abarcaba no solo a Israel, sino a toda la humanidad. ¿Por qué habría de morir el Mesías?, preguntó, con la voz cargada de angustia. ¿Cómo puede ser que el elegido de Dios sea entregado a la muerte? Jesús mantuvo su mirada fija en él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. De repente, todo comenzó a encajar en la mente de Nicodemo, aunque no sin un profundo dolor. Jesús no estaba simplemente hablando de salvar a Israel de la opresión romana o de restaurar un reino terrenal. Estaba revelando un plan de redención mucho mayor, uno que requería su propia vida. La muerte del Mesías sería el acto central de salvación, el sacrificio que reconciliaría a la humanidad con Dios, sanando el alma de un veneno mucho más mortal que cualquier serpiente en el desierto, el pecado mismo. Nicodemo, abrumado por esta revelación, permaneció en silencio por un momento. El hombre que tenía frente a él no solo era un maestro o un profeta, sino el Salvador que Dios había enviado para el mundo entero.
Y ese Salvador, increíblemente, se ofrecía a sí mismo como el sacrificio final. La serpiente de bronce, levantada para salvar a los israelitas del veneno, ahora se convertía en una imagen de Cristo, quien sería levantado en una cruz para salvar al mundo del veneno del pecado. La lucha interna de Nicodemo se intensificó. Sabía que lo que Jesús decía era verdad, pero también sabía lo que significaría aceptar esa verdad. Significaría dejar atrás todo lo que había conocido, todo lo que había enseñado. Significaría enfrentarse a las estructuras religiosas que lo rodeaban y aceptar que el Mesías no venía a confirmar su fe en la ley, sino a cumplir un propósito mucho más elevado, salvar a la humanidad a través de su sacrificio. Al salir de la casa esa noche, Nicodemo ya no era el mismo. No entendía todos los detalles, pero sabía que lo que había aprendido no podía ser desestimado. Jesús era el Mesías, pero no como lo había imaginado. El Hijo del Hombre sería levantado, y en ese levantamiento, Nicodemo vislumbró el comienzo de una nueva comprensión del plan de Dios, un plan que cambiaría la historia, un plan que no se trataba solo de obediencia externa, sino de una transformación interna y espiritual que solo el sacrificio de Cristo podía traer. Los días pasaban, pero Nicodemo no lograba apartar las palabras de Jesús de su mente. Cada enseñanza, cada parábola, resonaba en lo más profundo de su alma. La idea de que el Hijo del Hombre sería levantado como la serpiente de bronce en el desierto lo atormentaba y fascinaba a la vez. En su corazón, algo había cambiado, ya no era el mismo hombre que había llegado a Jesús en la oscuridad, buscando respuestas con la mente, ahora, su corazón comenzaba a ver la verdad. Pero esta verdad traía consigo un peso difícil de cargar, un riesgo que se volvía más evidente cada día. En las reuniones del Sanedrín, Nicodemo podía sentir la tensión creciente. Los rumores sobre Jesús no cesaban, la multitud hablaba de sus milagros, de su sabiduría, y algunos lo consideraban un profeta, otros el Mesías. Sin embargo, entre los fariseos, las voces eran diferentes. Cada vez había más hostilidad hacia el hombre de Nazaret, un rechazo creciente hacia lo que representaba. Jesús estaba sacudiendo las estructuras del poder religioso, cuestionando las tradiciones y exponiendo una fe que iba más allá de las formas exteriores. Nicodemo sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Su posición como miembro del Sanedrín, como maestro respetado en Jerusalén, estaba en peligro. Si daba un paso en falso, si mostraba abiertamente su inclinación hacia Jesús, podría perderlo todo, su reputación, su influencia, y quizás, su vida. Pero su corazón ya no podía ignorar lo que había visto y oído. Las enseñanzas de Jesús lo estaban transformando desde adentro, y cada vez era más difícil esconderlo. La presión llegó a un punto crítico durante una reunión del Sanedrín. Los fariseos estaban enfurecidos. Las noticias sobre Jesús se multiplicaban, y el consejo ya estaba considerando medidas para detenerlo. «Ese hombre es un peligro para nuestro pueblo», exclamó uno de los líderes, su voz llena de ira. «No podemos permitir que siga engañando a las multitudes». Nicodemo, sentado entre sus compañeros, sintió su corazón latir con fuerza. Era un momento crucial. Sabía que si no decía nada, sería cómplice del juicio injusto que querían imponer a Jesús. Pero también sabía que hablar podría ponerlo en una situación delicada. La sala estaba cargada de hostilidad y sed de venganza, pero algo dentro de él le impidió quedarse en silencio. Finalmente, cuando el bullicio de la discusión crecía, Nicodemo tomó aire y se levantó lentamente. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y saber lo que ha hecho?, preguntó, su voz tranquila, pero firme. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Todos los ojos se volvieron hacia él. Los fariseos lo miraron con sorpresa, y algunos con desdén. No esperaban que uno de los suyos defendiera a Jesús, aunque fuese de manera tan cautelosa. Uno de los miembros del consejo, con una sonrisa sarcástica, respondió: ¿También tú eres de Galilea? Escudriña y verás que de Galilea no se levanta ningún profeta. Nicodemo mantuvo la calma, pero su corazón palpitaba con fuerza. Sabía que su intervención había sido sutil, pero significativa. No había defendido abiertamente a Jesús, pero había puesto en duda la legalidad de lo que el consejo pretendía hacer. Había plantado una semilla de duda entre sus compañeros, y aunque su intervención fue breve, era un primer paso hacia una fe más pública. Al salir de la reunión, la realidad de lo que acababa de hacer lo golpeó con fuerza. Aunque había sido prudente, su acción no pasaría desapercibida. Había tomado un riesgo, aunque pequeño, pero suficiente para atraer miradas sospechosas. La tensión entre su vida pública y su creciente fe en Jesús se hacía cada vez más insostenible. Sabía que no podría seguir siendo un creyente en secreto por mucho tiempo. En su casa, esa noche, Nicodemo reflexionaba sobre lo sucedido. Las palabras de Jesús sobre la luz y las tinieblas le resonaban con más claridad que nunca. Esta es la condenación,
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nicodemo entendía ahora que su lucha no era solo externa, sino interna. Estaba viviendo entre las sombras, aferrado a su posición y reputación, temeroso de la luz que había comenzado a iluminar su vida. Sin embargo, sabía que su fe no podía permanecer oculta para siempre. Seguir a Jesús requeriría valentía, una disposición a perder todo lo que había construido en su vida pública. La fe verdadera exigía sacrificio. El dilema lo consumía. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio? Las palabras de Jesús lo atormentaban. El que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas. Nicodemo sabía que estaba siendo llamado a salir de las sombras, pero la presión del Sanedrín y la posible pérdida de su prestigio lo mantenían cautivo. El tiempo pasaba y la decisión se volvía inevitable. Cada vez que escuchaba a Jesús, cada vez que lo veía hablar a las multitudes con una autoridad y sabiduría que solo podía venir de Dios, su corazón se inclinaba más hacia el discipulado, pero las cadenas de su antigua vida aún lo retenían. El cielo se oscureció en el momento en que Jesús fue levantado en la cruz, y Nicodemo, observando desde la distancia, sintió que el mundo entero se quebraba. No era solo el horror del castigo que contemplaba, sino la revelación final de lo que Jesús había dicho tantas veces. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora lo entendía plenamente, pero el dolor de esa comprensión le desgarraba el alma. Jesús, aquel en quien había puesto su esperanza, el Maestro que le había mostrado la verdadera naturaleza de Dios, colgaba de un madero, sufriendo por los pecados de la humanidad. Las multitudes a su alrededor lo despreciaban, pero Nicodemo sabía que lo que estaba ocurriendo tenía un significado mucho más profundo. Jesús no solo estaba siendo ejecutado, estaba ofreciendo su vida en sacrificio, tal como había revelado. Cada azote, cada clavo que atravesaba su cuerpo, era el cumplimiento de las palabras que Nicodemo no había podido entender completamente aquella noche cuando lo encontró en secreto. El silencio que siguió a la muerte de Jesús fue ensordecedor para Nicodemo. Mientras otros se dispersaban, él permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la cruz. Su corazón estaba roto, pero algo más profundo comenzaba a formarse dentro de él, una resolución. Ya no podía seguir viviendo entre las sombras, no podía seguir siendo un creyente en secreto. Jesús le había mostrado el camino, y ahora, aunque parecía que todo estaba perdido, Nicodemo sabía que debía dar el paso definitivo hacia la luz. En ese momento, José de Arimatea, un discípulo de Jesús que también había mantenido su fe en secreto, se acercó a Nicodemo. «No podemos dejar que su cuerpo quede abandonado», dijo con voz temblorosa, pero decidida. Nicodemo asintió. Era el momento. Sabía lo que estaba en juego. Si llevaban el cuerpo de Jesús para enterrarlo, su lealtad al Maestro sería evidente para todos. Ya no podrían ocultarse. Pero Nicodemo ya no temía lo que otros pudieran pensar o hacerle. Algo en su interior había cambiado para siempre. Juntos, José y Nicodemo llevaron el cuerpo de Jesús a una tumba cercana. Con manos temblorosas, Nicodemo llevó consigo una mezcla de mirra y áloe, cerca de 100 libras en peso, un gesto que no solo reflejaba su respeto y devoción, sino también la profundidad de su transformación. Este hombre, que había sido un líder entre los fariseos, ahora se arrodillaba ante el cadáver de aquel a quien antes solo había buscado en la oscuridad. Mientras preparaban el cuerpo de Jesús, Nicodemo no pudo evitar recordar cada palabra que había compartido con él. El concepto de nacer de nuevo, que al principio le había parecido tan confuso, ahora cobraba todo su sentido. No se trataba solo de una nueva comprensión, sino de una vida completamente nueva, una vida entregada a la verdad que Jesús había revelado. Y ahora, en ese acto público de devoción, Nicodemo se separaba definitivamente de su antiguo rol en el Sanedrín, de su vida anterior de poder y prestigio. La fe en Jesús le había costado todo lo que el mundo valoraba, pero en ese sacrificio había encontrado algo mucho más valioso, la verdad y la vida eterna. Cuando sellaron la tumba, Nicodemo sabía que ya no podía retroceder. Había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. La cruz de Jesús no era el final, era el principio de una nueva realidad, una que Nicodemo abrazaría con todo su ser, sin miedo y sin reservas. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de transformación y fe. Si te ha gustado este relato sobre el viaje de Nicodemo, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tus comentarios y compartir este vídeo con otros. Queremos saber qué te ha parecido y si te gustaría que exploráramos más historias sorprendentes como esta. Hasta la próxima.